Entonces estábamos en nuestro ejemplo. Entonces reemplazamos la n, que es 11, por d. ¿Cuánto vale la d en nuestro ejercicio? -3. -3. Muy bien, -3. Y resuelvo pues las operaciones. En este caso, primero el paréntesis. 10 menos 1 me daría b. 11 menos 1 me daría 10. 10. Por menos 3. Luego de resolver el paréntesis hago la multiplicación. Entonces 56 más 10 por menos 30. ¿Cuándo da 10 por menos 30? Por menos 3. Profe, yo no sé cómo hacer eso ahí. Menos 30. Sí, ¿Quién no sabe hacer eso allí? ¿Cómo así? Menos 30. no. 20. Dejen Porque que entonces es están negativo. chicos. Profe, 7. pero si es negativo y el 10 es positivo. Ah, no, sí es negativo. Se multiplica normal. Tú colocas 10 por menos 30, menos 3. Y deja uno el 30. es negativo. Ajá. ¿No da 7, profe? ¿No da 7? ¿A dónde si estamos multiplicando, Janet Smith? Ah, ok, perdón. Eso no es una suma. -30. Muy bien. Ahora vamos a hacer esto. 56 menos 30. ¿Cuánto nos da? 26. 26. Muy bien. 26. 26. Quiere decir que nuestro término 11 es el 26. ¿Por qué va menor? Porque la diferencia común es negativa. Quiere decir que él va disminuyendo a medida que va avanzando. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema como tal? No, señora. Listo. Entonces, el siguiente No, señora. es cuando hay ejercicios en los cuales a mí me preguntan por la sumatoria de una cantidad de términos de una sucesión. Por ejemplo, si yo tuviese una sucesión en donde me digan sume los primeros 100 términos, ¿sí? Yo no tengo que ponerme a escribir los 100 términos y sumarlos entre sí. No, existe una fórmula que se llama sumatoria de términos. Entonces vamos a ver cuál es esa fórmula de sumatoria de términos. En la sumatoria de términos, en muchas ocasiones vamos a necesitar aplicar esta fórmula primero para poder aplicar la sumatoria de términos. Entonces, el subtítulo sería sumatoria de términos. La sumatoria de términos se maneja con una fórmula que es la siguiente. Se representa con las letras Sn, ¿sí? Eso significa sumatoria de n cantidad de términos, es decir, cualquier cantidad de términos. Entonces, Sn es igual a n por A1 más AN. AN. 2. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué significa cada uno de estos términos. Entonces, Sn es la cantidad de términos que me están pidiendo. Cantidad que preguntan. ¿Sí? Entonces, si a mí me dicen, vamos a hacer la sumatoria de los primeros 20 términos, entonces sería S20. ¿Sí? La N, pues ese es este mismo número. El número que ponemos aquí es la N. A1, pues, ¿qué significa A1? Ustedes ya saben qué significa A1. ¿Qué significa? El primer término. Y AN es la posición de los términos que piden. Entonces ustedes dirán qué significa. Entonces vamos a hacer primero un ejemplo sin números, un ejemplo hablado. Si a mí me dicen la sumatoria de los primeros 20 términos, entonces sumatoria 20.
¿cierto? La n sería este mismo número que yo coloco aquí. Entonces, 20 más A1, que es el primer término, más AN. ¿AN quién es? AN. Vuelvo y coloco este número de acá. Es decir, que en este ejemplo hipotético, yo necesitaría conocer cuál es la posición 20. Es decir, qué número es la posición 20. ¿Sí? Entonces, miremos un ejemplo ya aplicativo. Si quieren, copien qué significa cada uno, porque eso les va a servir para hacer los ejercicios. ¿Listo? ¿Quién tiene el micrófono prendido, por favor? Entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿vale? Voy a escribirlo acá como estilo problema y de ahí lo vamos a hacer. Entonces miremos el problema. Dice, en una progresión aritmética, el primer término es 16 y la diferencia común es 5. Calcule la sumatoria de los primeros 10 términos. Entonces, siempre que nos enfrentemos a un problema así, lo primero que tenemos que tener es la posición que nos pide. Es decir, en este caso necesitamos saber quién es A10. Si a mí me piden la sumatoria de los primeros 30 términos, ¿quién necesito conocer? A30. A30. Si a mí me piden la sumatoria de los primeros 100 términos, ¿a quién necesito conocer? A100. Así es. Entonces, siempre que me enfrente a un problema de sumatoria, lo primero que yo voy a hacer es encontrar el término de la posición que me están pidiendo. Para entonces, siempre primero aplico la fórmula de término general. Y luego de que ya lo encuentro, ahí sí puedo hacer la suma de los términos. Porque sin ese término no lo puedo hacer. Entonces vamos a ver. Sumatoria A10. ¿Quién me recuerda cuál es la fórmula de término enésimo o de término general? CN. Yo no estoy pidiendo la fórmula de sumatoria, estoy diciendo la fórmula de término general. AN igual a A1 Más abre paréntesis. paréntesis N-1. N-1. ¿Por cierra qué? paréntesis Entonces, por diferencia. escuchen bien la diferencia de las dos fórmulas. Esta fórmula se utiliza para encontrar cualquier término, cualquier posición, ¿sí? Y la otra fórmula nos sirve para encontrar la sumatoria de términos. Entonces, en un problema de sumatoria, siempre primero voy a encontrar la posición del término que me piden. Entonces, como voy a encontrar primero la posición, aplico término general. Cuando ya encuentre esa posición, ahí sí aplico la de sumatoria. ¿Sí? Es decir, que tengo que hacer dos procesos.
Entonces voy a empezar a reemplazar. Voy a encontrar A10, entonces escribo A10. A1, según mi problema, ¿quién es A1? 16. 16. 6. Más N, que es 16, menos 1 por la diferencia. ¿Quién es la diferencia? 5, profe. 5, muy bien. Entonces, voy a continuar acá al ladito. 16 menos 1, ¿cuánto da? 15. 15. 15. Y 15 por 5, ¿cuánto da? 75. 75. 75. 16 más 75, ¿cuánto da? 91. 91. ¿Cuánto? 91. 91. Quiere decir que 91 es el término 10 de esa sucesión. Cuando ya encuentro el término 10, ahí sí aplico el de sumatoria. De sumatoria de n es igual a n más a1 más a n sobre 2. Que esa es la nueva. Cuando ya yo encuentro el término de la posición que me piden, aplico ya la fórmula de la sumatoria. En este caso nos dicen sumatoria de los primeros 10 términos. Entonces sería S10. Si a mí me dicen sumatoria de los primeros 50 términos, ¿cómo sería la S? S50. S50. Si a mí me piden la sumatoria de los primeros 200 términos, ¿cómo sería aquí? S200. 200. ¿Sí? Entonces, reemplazo N. ¿Quién es la N? 10. 10. Entre paréntesis, A1. Entonces, A1 es 16 Profe, más, dime, una pregunta ahí donde tiene el 16 menos 1 no sería 10. 16 menos 1, no, porque esta es la fórmula. Sí. No, porque como n no valía 10. Ah, es que sí, tienes toda la razón. Mira, Cambia 61. lapsus. Perdón, N. ¿Quién es N? Nuestro N. De 10 menos 1 da 9. Ya, no apaga el micrófono. Corrijamos de una vez. Perdón. Rectifiquemos. N. ¿Quién es N en este caso? 10. Mire que la N en todas las fórmulas va a ser siempre el número que nos están preguntando. Entonces, 10 menos 1, 9. 9 por 5, ¿cuánto da? 45. 45. Y 45 más 16, ¿cuánto da? 61. 61. Y este sería nuestro A10 ahorita, sí. Qué pena. Listo. Gracias, Cris. Entonces, miremos. Bueno, profe. AN. ¿Quién sería nuestro AN? Pues el que acabamos de encontrar. ¿Sí? En este caso, pues sería 61. Y eso se divide entre 2. Entonces, lo primero que yo hago en esta fórmula es la suma del paréntesis. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es 16 más 61? 77. 77. Ahora, ¿cuánto es 10 por 77? 87. 10 por 77. Aquí hay un 770. 770. 770. 70. Y ese resultado se divide entre 2. ¿Cuánto da? 385. Muy bien. Quiere decir que la sumatoria de los primeros 10 términos de esta progresión es 385. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tuviese todos los 10 primeros términos y los sumo, me va a dar este resultado. Repaso. Primero siempre voy a ubicar la posición del que me piden. Entonces aplico
término enésimo o término general. Y luego de que lo encuentro, ahí sí aplico sumatoria. Igual ya vamos a hacer otro ejemplo. ¿Puedo seguir, chicos, o están tomando apuntes? Sí. Bueno, me avisan cuando pueda seguir. ¿Listo, chicos? Sí, señora. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo diferente. Yo voy a dejar el molde porque volver a escribir todo eso se me dificulta. Entonces, siempre que a mí me pidan sumatoria, entonces voy a aplicar los dos conceptos que hemos visto hoy. Entonces, voy a cambiar aquí los dos términos. Entonces, miremos. Entonces, miremos el nuevo ejercicio. En una progresión aritmética, el primer término es 30 y la diferencia común es 4. Calcule la sumatoria de los primeros 12 términos. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a encontrar? A12. A12. Bien, A12. Entonces, siempre lo primero que hago es buscar la posición de lo que me están preguntando. Entonces, A12, ¿cierto? Entonces, reemplazo en mi fórmula. A1, ¿quién es A1 según nuestro problema? 30. 30. Más N, ¿quién es N? 12. 12. 12 menos 1 por la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? 4. 4. Entonces, resuelvo primero el paréntesis. Entonces, 30 más 12 menos 1. ¿Cuánto da 12 menos 1? Cuidado el micrófono. ¿Cuánto da 12 menos 1? 11. 11. 11. Y 11 por 4, ¿cuánto da? 44. 44. Muy bien. Y ahora, 44 más 30, ¿cuánto da? 74. 74. 74. Quiere decir que nuestro A12 es 74. Luego de eso, ahorita sí aplico sumatoria. Entonces, sumatoria ¿de cuántos términos? De 12. Sumatoria de 12 términos. ¿Quién es la N? 30. 12, no es 12. Miren acá, aquí dice SN. ¿Quién es la N? 12. Ah, 12 por A1. ¿Quién es A1? 30. 30. Más AN. ¿Quién era AN? 12. 12. 74. Muy bien.
¿Por qué me dicen 12? Si yo estoy preguntando, ¿quién era AN? ¿Quién nos dio AN? 74. 74. ¿Quién es AN? Siempre es el resultado del primer proceso que hacemos. Ese es AN. Entonces, más 74. Y eso dividido 2. Ahora, ¿cuánto es 30 más 74? 104. 104. 12 por 104, ¿cuánto da? 1248. 1248 dividido 2, ¿cuánto da? 624. 624. Y esa sería la sumatoria de los primeros 12 términos. Ahora, en los minutos que nos quedan, vamos a hacer la práctica y en la tarde les habilito el formulario donde va a estar la actividad 1. Recuerden que la actividad 1 no es la misma que está en la guía. Es una que tiene cifras diferentes para que ustedes la puedan hacer. Profe, ¿Mm? profe, no son 624, son 524. 524, ¿seguro? Sí, señora. No. Ah, no, sí, está bien. Sí. Había yo puesto era puesto 1048. Ya, pues. Ya. Listo. Entonces, voy a ponerles la práctica. En el Classroom ya está disponible. Voy a